Hola chavos, muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de la reacción a la serie de astrología de Quantum Fracture. En esta ocasión, como vieron en el título y en la miniatura, es cómo él va a desmontar muchos de los argumentos que se presentaron en la parte anterior. Si no lo han visto, les recomiendo que la vayan a ver, está pues, aquí en mi canal, es de los últimos videos. Y es muy interesante, la verdad. Yo creo que es muy bueno esta parte, sobre todo porque desmitifica muchas de las cosas que se presentaron en el episodio anterior y pues da un poquito de luz, ¿no? Sobre por qué las cosas parece que funcionan, por qué los argumentos pueden parecer tan convincentes y bueno, pero les guste, nada más comentarles que al inicio de de la parte de reacción, ya después de la intro vamos a estar platicando un poquito con la gente del chat, creo que platico un poquito y preguntándoles algunas cosas de qué opinaban, dando yo un argumento también a la discusión. Y pues nada, espero les guste. Nos vemos al final del video. Si les gustó pueden dejarle like. En la descripción están todos los links a Instagram, Twitch, Twitter, todo lo que tengo, mi canal de podcast. Y pues nada, nos vemos en el video. Adiós. Ok, banda de Twitch, joder. Antes de pasar al siguiente, díganme sus impresiones. ¿Qué les parece esta cosa? Quiero saber qué piensan al respecto. Los pibes. Ay, amiga, estás muy Tauro. Huasteco. Sí. Es muy buen ejemplo, no, pero a ver, alguien más quiero saber qué piensan ustedes, chat, al respecto de esto. ¿Qué piensan al respecto de esta cosa llamada zodiaco y astrología en general? Que yo voy a guardar mi opinión para el rato que ya estemos, pues ya, no sé, cuando esté comentando el siguiente video o cuando acabe el siguiente, pero sí tengo algo que decir yo también. Pero quiero saber qué opinan ustedes, adelante. El chat es suyo, hermanos. Bob. Infecto ese show. Ok. ¿Cuál es su opinión en todo esto? Sebas, la astrología sí es una tontada, pero siento que los astros sí tienen cierta influencia sobre nosotros. Yo diría que el argumento es al revés, ¿no? O sea, no que... O sea, que la astrología puede tener sentido porque, como decía en el video anterior, sí tienen un cierto método y han hecho estudios y todo. Pero yo creo que la tontería es más bien es lo que los astros tienen influencia sobre nosotros. Porque me imagino que le va a comentar Crespo en el video que vamos a ver ahorita. Pero a escala, o sea, a perspectiva, chavos, Júpiter tiene tanta influencia gravitacional, porque es como te puede influir algo que está tan lejos, es gravitacionalmente. Júpiter tiene tanta influencia gravitacional. Cuando naces tú en el hospital, que por ejemplo la máquina expendedora del pasillo, o sea, Júpiter está tan lejos y su influencia sobre ti en específico es tan mínima que poniéndolos así en el plano espacio temporal donde se aprecia la gravedad y cómo pesan las cosas, al final de cuentas la máquina expendedora tiene casi la misma influencia que Júpiter, entonces creo que ahí más bien depende de si naces en un hospital vacío, si está hasta la madre de gente o si tiene muchas, no sé, máquinas o carros, ambulancias abajo. O sea, realmente la única influencia que podrían tener los astros sobre uno es gravitacionalmente, y a esas escalas es despreciable la influencia que tiene un astro sobre ti. Espero que esto lo comente Crespo con más detalle adelante, pero sí. Facts. Vamos ya al siguiente. La astrología desmontada. Vamos a bajar un poquito la música otra vez. Y vamos. El 2020 dejó tus planes en pausa. Estudio online. Fuera. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la más ancestral, la astrología.
la disciplina que muestra cómo los astros influyen en cómo somos y qué es lo que va a ocurrir en nuestro futuro. Encontraron el efecto Martin y posteriormente el psicólogo Hertel crearía el estudio con un mayor rigor metodológico. La actividad sísmica, los pelirrojos, los accidentes laborales acertaban un 72% de las veces. Emparejaron correctamente a 8 de las 10 parejas, porque personas con alta responsabilidad usarían eras supersticiones. ¡Ey, cócteles! ¡Qué guay! Me esperaba que hicieras. Pues sí, de hecho tengo un programa en streaming en el que los hago. ¿Pero qué has echado a esto, Orina? Punto 1. Sí, le da un estupendo amargor. Y punto 2. Deberías apreciar mucho más mi hospitalidad. Te autoinvitas a mi círculo, me chafas el vídeo e insultas mis preparaciones. Debería metamorfosearte en el cerdo que eres. ¿Pero de qué vas? Metamorfosearte. Quiero darme aquí una pausa para apreciar el trabajo de este güey, de Crespo, de grabarse 2 veces. Y aparte, o sea, se rasuró. O sea, todas las partes en las que es él, o sea, el que es Crespo científico, que estamos viendo aquí, los tuvo que grabar antes para luego rasurarse y hacerse el look de Crespo astrólogo. No mames, es una verga este güey. Que no sea yo el que se ha puesto a contarle milongas a todo el multiverso sobre los astros y el horóscopo. Deja de hacer eso. Y a ver, dime, ¿el qué de mi argumentación es una milonga? A ver, ¿que la astrología es una ciencia? Venga, hombre. Es la madre de todas las ciencias. Si lo dices en el sentido de que la astrología fue la semilla que dio lugar a muchas ciencias, bueno, podríamos discutirlo. Aunque el consenso es que la verdadera madre de todas las ciencias es la matemática, en el sentido de que es de los saberes racionales teóricos más antiguos. Por eso la astrología... Eso sí, las matemáticas se estudiaban desde el antiguo Egipto. O sea, muchas de las matemáticas que vemos, que sabemos que nos enseñan en la prepa, son antiguísimas. O sea, Pitágoras, con decirte el teorema de Pitágoras, estamos hablando de un teorema que se inventó, bueno, no que se inventó, que descubrió un filósofo griego, un matemático griego, hace, ¿qué será?, 2500 años, más o menos, en la época de la antigua Grecia. Y en Alejandría, las ciudades de Egipto, bueno, sí, de Egipto después de que los conquistó Alejandro Magno, pero sí, Alejandría, igual hace muchísimos años, ya se estaban enseñando matemáticas y se seguía trabajando muchos de los conceptos que ahora sabemos desde ese entonces, así que sí, matemáticas es la más antigua. La astrología pinta poco. Y vamos, si estás queriendo decir que la astrología es la primera ciencia, amigo, dudo que ninguna definición de ciencia te permita encajarlo. ¿Cómo que no? Utilizamos los mismos datos de precisión que utilizan los astrofísicos, y tenemos un método bien complejo con cálculos matemáticos para analizar sus influencias. Si realmente intentas impresionarme con hacemos matemáticas y usamos datos de la NASA, vas por muy mal camino. Esencialmente, lo técnico que hace un astrólogo es detectar la posición de un planeta respecto a otro o a una constelación, que recordemos que no son nada físico, son... Ajá. Está bien, es algo súper abstracto. O sea, las constelaciones eran... O sea, son conjuntos de estrellas que los griegos todos fumados veían al cielo y decían, no mames, este tiene forma como de un oso, güey. No manches, este tiene forma de un arquero. Este tiene forma de un pescado, güey. O sea, literalmente eran cosas que se imaginaba la gente. O sea, estas cosas no están ahí. O sea, cualquier persona que haya visto las estrellas, me imagino que ustedes lo han hecho muchas veces, voltean a ver arriba y ven estrellitas. Y es como cuando ves nubes, ¿no? O sea, te imaginas la forma porque pues, se parece y tú dices, mira, yo le voy a dar forma de esta cosa. Y así fue, y la gente se lo toma como verdad universal, o sea... Solo dibujos que hicieron nuestros antepasados hace milenios. Las estrellas de una constelación pueden estar separadas por distancias titánicas. También bueno, eso. Pues para saber dónde está cada cosa, lo que haces es mirar una tabla. Sí, la NASA tendrá las suyas, pero tampoco hace falta consultar esas. Las posiciones de los planetas se tienen registradas desde hace cientos de años y la cosa apenas ha cambiado desde entonces. Así que, si vais diciendo que consultáis datos de la NASA, es para chulearos, no por precisión. Y lo de las mates y la complejidad del método, bueno, tú puedes hacer muchas cuentas y seguir un procedimiento muy enrevesado. Si no están reflejando un algo que suceda en el universo... La felicidad de las lechugas, tamaño de los... Ay, ¿qué dice aquí? Y no alcanzo a leer la R que está en el segundo renglón, no alcanzo a ver qué dice abajo. Te dice la edad de Papá Noel, claro que sí. Eso ni es estar haciendo ciencia, ni es estar haciendo nada. Una disciplina no puede ser una ciencia empírica si no estudia un fenómeno que sea real. Y las influencias astrales no son reales, porque cuando intentas demostrarlas, el resultado es negativo.
Todo el corpus de hechizos del mundo de Harry Potter es muy amplio y muy complejo, pero nadie afirmaría que los hechizos de Harry Potter son reales. Me sigue pareciendo increíble que afirmes que la astrología no refleja un fenómeno real. Como siempre, la ciencia oficial resistiéndose al cambio. Vaya chorrada, con la de veces en la historia que se han encontrado fenómenos e influencias nuevas y la ciencia las ha incorporado, desde los rayos infrarrojos, los rayos X o la radiactividad, hasta las fuerzas que operan a nivel cuántico. Aquí te vienes un pequeño paréntesis interesante. El electromagnetismo, o sea, la electricidad y el magnetismo, al principio se creía que no estaban relacionadas, y fue en el experimento de Ørsted, que o sea, Ørsted era un profesor en Dinamarca, creo, y queriendo demostrar que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados, terminó demostrando que sí. Pues sí, estaba queriendo con un experimento, creo que era el de... ahí, acuérdate de clase de física. Es el de que... este Peter me va a matar. Peter, si estás viendo esto no me va a se volvió el experimento de Ørsted. Pero es queriendo demostrar que no estaban relacionadas, terminó siendo que sí. O sea, formas en las que te das cuenta con evidencia aquí en la mano de que estabas mal y pues lo admites, ¿no? Hay decenas de ejemplos. Por eso ese argumento tuyo de que la influencia de los planetas puede ser una nueva interacción física, para mí se cae a trozos. Para poder hablar de una interacción así, primero has tenido que verla. Tienes que estar 100% seguro de que los planetas están teniendo un efecto sobre nosotros. Pero si la influencia de los astros está demostrada, las pandemias están predichas correctamente. ¿El COVID y la aparición de las otras pandemias predichas? O sea, ¿tú te has mirado los detalles? Sí, claro. La conjunción de los planetas externos influye en la aparición de epidemias. Pero, ¿cómo que conjunción? En enero de este año, Júpiter y Saturno estaban muy más o menos en conjunción en Sagitario, con los otros planetas desperdigados en otras partes. Por otro lado, durante el año de propagación de la peste, Júpiter, Urano y Plutón estaban en Aries. Y por otro, con la aparición de la gripe española, Saturno y Neptuno estaban en Leo. Es decir, son tres cielos totalmente distintos. Si en las tres ocasiones Júpiter hubiera estado justo en este signo o sucediera siempre la misma conjunción en la misma casa, oye, te lo hubiera comprado. Pero esto es ridículo. Además, las epidemias son la carta fácil para hacer predicciones. Es solo mirar los registros y verás que prácticamente en todo momento de la historia ha habido una en alguna parte del mundo. Así es. Es cierto que estas puede que no sean las más acertadas, pero ¿qué me dices del resto de estadísticas? Pues que son bastante pobres. ¿Cómo que pobres? Sí, por ejemplo, la que conectaba los terremotos con los aspectos mayores. El problema con el estudio está en gran parte en los orbes. ¿Qué? Eso no lo has explicado en el vídeo, ¿verdad? Cuando los astrólogos dicen que dos planetas están, por ejemplo, en conjunción, no se refieren a conjunciones exactas, sino que dan unos cuantos grados de margen. No mames. Aceptan que los efectos astrológicos se manifiestan, aunque estas distribuciones no sean perfectas, siempre que caigan en unas ciertas zonas de influencia. Estos márgenes son los llamados orbes, y según el astrólogo que preguntes, serán más grandes o pequeños. Las conjunciones y las oposiciones tienen entre 8 a 10 grados de orbe, mientras que las cuadraturas entre 7,5 y 8. Johnston en su estudio escoge orbes de 15 grados, márgenes tan grandes como para que los astros en cuadratura y en trino puedan confundirse. Y claro, al permitir tan fácilmente que pueda haber un aspecto mayor, la probabilidad de que coincida esto con un terremoto es sospechosamente alta. La falta de precisión en el método hace que encaje todo. De hecho, otro de los estudios en los que caen en esto es el de los accidentes laborales. ¿Pero qué dices? Ese estudio afirma una cosa con precisión: aumento de los accidentes laborales alrededor de los días en los que el Sol está en conjunción, en oposición o en cuadratura con el signo solar del trabajador. Creo que no has podido elegir mejor ejemplo de imprecisión. Ya no solo que tengamos otra vez toda la movida de los orbes con las conjunciones y las oposiciones, haciendo que sea relativo cuando coinciden tales aspectos con los accidentes, sino que ahora se añade la imprecisión en el tiempo. Aumento alrededor de los días. Ni siquiera pueden apuntar en qué momento exacto está ejerciendo la influencia. Alrededor de los días, o sea, por ejemplo, no sé, creo que por estas fechas son Sagitarios, Capricornios, creo, por estas fechas de diciembre. Y, o sea, es decir que por estas fechas, o sea, como tomando de noviembre a diciembre y enero, es probable, ¿no? Porque es alrededor de los días del signo. Joder. Bueno, pero es que tal vez el universo simplemente funciona así, dando márgenes. O puede que los investigadores estén un pelín sesgados y estén
¿cómo decirlo?, aumentando el tamaño de la portería para que entren los goles. Pero oye, podría ser. Lástima que un estudio que analizó más de 200 terremotos de gran magnitud no encontró ninguna correlación con ningún signo, ninguna casa ni ningún aspecto. Y sigo. Respecto al estudio de los accidentes laborales, se acabó encontrando un error grave. No se tuvieron en cuenta las estadísticas sobre el número real de trabajadores. Se estaba trabajando con una muestra más pequeña de lo que debería. Como también pasaba con el artículo de los pelirrojos. Oh, sí. Un 10% más de pelirrojos de lo que debería con Marte cerca del ascendente. Pero, ¿qué problema hay con analizar pocos casos? Mientras salga bien. ¿Bien? ¿Qué significa eso de salir bien? Lo que tiene que salir es realista. Para estas cosas, las estadísticas decentes analizan miles o decenas de miles de casos. Este estudio solo contó con unos 500 y eso aumenta el riesgo de que los resultados sean fruto de una fluctuación. No lo pillo. Es como si tiras un dado 10 veces, te salen 4 veces un 2 y decretas que el dado está trucado. Tal vez lo que ha pasado es que no has tirado el dado bastantes veces y no has dado la oportunidad de que salgan los otros números. Lo mismo ocurrió con este estudio. Una réplica posterior mostró que este porcentaje extra de pelirrojos era mucho menor, denotando que el resultado, más que una realidad estadística, era un subproducto de los pocos datos. O puede que no. Porque aunque ese porcentaje de exceso disminuyera, aún estaba ahí. Sí, pero ese porcentaje es explicable por otros motivos. Uno es cómo estableces tu hipótesis de partida. ¿Qué defines como un pelirrojo? ¿Dónde pones la línea entre un color castaño y un pelirrojo? Como esto es algo relativo, permite que se pueda juguetear con los datos. ¿No sale el resultado que querías? Bueno, pues es un poco más holgado con lo que es un pelirrojo y... ¡oh! Ahora sale súper bien. Y como sabes, amigo, los astrólogos son los reyes del relativismo y la interpretación, por lo que es frecuente encontrarse estas tácticas maliciosas en los artículos que dicen probar su disciplina. Pero es que lo estás confundiendo todo. Los astros ejercen una influencia en nuestro mundo, pero es una influencia entre muchas otras. Tuercen solo un poquito el destino de nuestra historia. No podemos pretender que todos los terremotos, los accidentes laborales e incluso los pelirrojos tengan una causa astral directa. Pero sí es cierto que en algunos casos la podrían tener ligeramente. Pero si no se ha demostrado que la tengan. Tal vez sea una influencia tan pequeña que detectarla con el método científico sea muy difícil. Lo dudo mucho. Hay campos de la ciencia en los que detectar experimentalmente Creo que iba lo que te he dicho hace rato de la influencia de los astros sobre uno. algunos fenómenos es increíblemente complicado. Por ejemplo, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que, una vez se genera, se destruye en una fracción pequeñísima de un segundo. Para colmo, la señal que emite al destruirse es muy similar al de muchos otros procesos. Es decir, que cuando los físicos detectan esta señal, solo una parte muy pequeñita de ella son bosones de Higgs. Y a pesar de ser tan pequeña, los físicos de partículas consiguen diferenciarla del resto. Gracias al entendimiento teórico del mundo cuántico, son capaces de simular todos estos factores extra para poder extraer la influencia del bosón de Higgs respecto a la influencia de las otras partículas. ¿Se puede hacer? Pregunta. Si es así... En resumen, lo que acabas de explicar aquí, Crespo, es que entendiendo cómo funcionan todas las otras cosas que están aquí en juego, pueden sacar las que no... O sea, pueden como filtrar, vaya, las que no están buscando, porque saben cómo son, por eso las saben reconocer y las pueden quitar, las pueden descontar del panorama completo. Y pues por eso pueden decir que es así, ¿no? Que aquí va lo del bosón de Higgs y ahora va a ser la analogía. Mi única respuesta es porque no les interesa. Eres demasiado categórico. No entiendes que en otras disciplinas la capacidad de hacer predicciones está limitada por el propio campo de estudio. Sí, se podrá predecir con mucha finura cuánto se desintegra una partícula, pero cuando se trata de predecir cómo va a evolucionar un ser vivo, la cosa es muy difícil. El sistema es tan complejo que separar todas las influencias que lo gobiernan es casi imposible. Nadie diría que la biología no es una ciencia, pero no tiene un grado tan alto de hacer predicciones como la física. Por ahora. De la misma manera, la astrología tampoco tiene por qué tenerla, aunque en la práctica los astrólogos profesionales sí consiguen predecir la personalidad de la gente. Así que, algo de ciencia, aunque sea una ciencia social, sí que hay. Si lo dices por los estudios que nombraste... ¿Cómo que? El de los niños, en los que los astrólogos aciertan sus capacidades en un 72% solo viendo la carta natal. Ese es brutal. Si por brutal te refieres a poner a prueba a los astrólogos en el mejor de los estudios con solo 20 cartas natales, o sea, 20,
en un juego que es casi como escoger cara o cruz. La probabilidad de acertar por pura chiripa es de 1 contra 10, que sé que puede parecer poco, pero desde un punto de vista científico es un riesgo inasumible. El descubrimiento del bosón de Higgs se confirmó con un riesgo de 3 entre 10 millones. 3 entre 10 millones, cágate. Y este es un argumento muy burdo, pero una vez más, muestras bajas pueden llevar a errores. En este caso, un metaanálisis posterior que analizó los resultados de 742 astrólogos emparejando unas 1400 cartas natales revelaron que efectivamente había errores. Dieron lugar a una tasa de acierto de casi el 50%. Bah, metaanálisis. Ahí los ultraescépticos han podido meter sus sucias manos en los resultados. Aunque fuera así, ahí tienes el astrotest. El astrotest. Pronuncio. Vaya, vaya. Ojo, en los 90, el escéptico Rob Naninga invitó a un grupo grande de astrólogos, con distinto nivel de expertise, a que individualmente emparejaran 7 sujetos con sus 7 cartas natales. Les puso el test en bandeja. Aparte del test de personalidad que tenían que rellenarlo, La pizza con piña es una bendición. Prefiero un camello a un camello táctico. los sujetos permitió que los astrólogos lo matizaran a su gusto y que añadieran las preguntas que ellos consideraran. Tendrían toda la información. Fíjense muy bien esto. Es un ejemplo clarísimo de lo que hace el zodiaco. Te pone cosas súper generales. Tengo mucha imaginación, confío en los demás, completo las tareas con éxito, me mato con facilidad. O sea, son cosas muy, muy generales. Sí, cualquier cosa que digas así, le vas a tener a huevo porque son cosas que todos tienen, que todos pasamos por, ¿no? O sea, es que este que hice abajo. Quisieran. Además, Ya no se vio, pero creo que decía, disfruto de las grandes fiestas. O sea, pues casi toda gente, güey. Casi toda la gente le gusta ir de fiesta o confía en sus amigos, le gusta la música. O sea, son cosas muy pinches generales, güey. había premios si el astrólogo acertaba a las 7 personas correctamente. Sin embargo, a la hora de la verdad, de los 44 astrólogos que completaron la prueba, ninguno hizo pleno. El más exitoso solo obtuvo 3 coincidencias, y la media, que estadísticamente tendría que estar en un acierto, fue de 0,75. Además, no hubo pruebas de que los astrólogos más experimentados lo hicieran mejor que los principiantes. Así que todo ese rollo del corredor de bolsa intuitivo no se sostiene experimentalmente. Wow, pero podría devolverte al revés. ¿No son 44 astrólogos muy pocos para sacar conclusiones? Muestras bajas pueden llevar a errores. Además, a mi favor tengo otros test de predictibilidad, como el de compatibilidades matrimoniales de Frank. Tests que son mucho más fáciles de acertar. Lo vuelvo a repetir, la ambigüedad siempre juega a favor del astrólogo. En el estudio de Frank, que para empezar se hizo solo con 10 parejas, lo que los astrólogos consiguieron fue acertar la compatibilidad entre 2 personas basado en un test de personalidad que habían hecho. Y claro, las cartas son tan vagas que cualquier coincidencia en los cuestionarios podía Exactamente lo que les digo. Tienes cosas tan ambiguas que todas te van a dar positivo y vas a poder sacar conclusiones que quieras. interpretarse como un acierto. Luego, cuando los astrólogos tuvieron que predecir a través de las cartas qué parejas estaban realmente casadas, los resultados fueron una catástrofe. Cosa que los propios autores admiten. Pero oye, en cuanto al número de astrólogos del astrotest, mira, touché. Sería mucho más significativo si hubiera más. Pero, oye, si quieres números grandes, aquí los tienes. Un clásico de la astrología es que entre parejas hay signos con más o menos compatibilidad. Claro, Tauros nunca con Leos. Así que David Boas comprobó los signos zodiacales de 10 millones de parejas para ver si encontraba alguna correlación. Oh no. Resultado, ¿O no? azar puro y duro. Estas investigaciones se han seguido repitiendo, ampliando la muestra a 27 millones de parejas, y el resultado ha sido siempre el mismo. Los signos solares no tienen ningún efecto en cómo elegimos a la gente con la que intimamos. Bueno, no sé. ¿Y qué me dices del efecto Marte en los deportistas de élite? Eso sí que está comprobadísimo. Ese sí que es un buen berenjenal, y podríamos estar horas hablando del tema, pero con el tiempo se ha visto que el efecto Marte no se sostiene. ¿Cómo que no? Los tratamientos estadísticos de Gaquelin se repitieron por escépticos y la correlación se mantenía. Sí, pero siempre se trabajaba con sus datos originales, y los escépticos sospecharon que había cherry picking en ellos. ¿Cherry picking? ¿Qué es eso? Es cuando alguien quiere de antemano afirmar que algo es real y lo que hace es seleccionar los datos maliciosamente para que el resultado estadístico salga bueno. Por eso, el Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal le pidió a Gaquelin el procedimiento por el Ojo que
Esto existe. Comité de Investigación Científica para Afirmaciones de lo Paranormal. Esta cosa existe, hermanos. Que había hecho sus estudios y los replicaron sobre nuevos datos. Así fue como Kurz y Rawlins encontraron que el efecto Marte se desvanecía y podía explicarse por pura casualidad. Investigación muy criticada por los astrólogos. Y ahí es donde entró Hertel, mostrando que el efecto Marte sí que estaba ahí cuando se hacía un tratamiento mucho más serio, incluso con los datos del comité. Y cuanto más eminente era el deportista, mayor presencia de Marte había. El cual fue a su vez refutado por miembros del comité y por otros test independientes. Encontraron muchos de los errores estadísticos de los que hemos estado hablando. Entre ellos, hay un estudio con más de 1000 campeones deportivos. Concluyeron que no había efecto Marte. De hecho, una cosa muy curiosa que el propio Gaquelin se dio cuenta es que el efecto Marte en los deportistas, después de 1950, tendía a desaparecer. Él lo atribuía al aumento de partos inducidos y también hechos mediante cesárea, pensando que de alguna manera distorsionaban la influencia astral. ¿Los médicos estaban interfiriendo con los planetas? Es una explicación, aunque hay otra más plausible. Una sociológica. Se sospecha que las partidas de nacimiento de las que partió Gaquelin podrían haber sido modificadas por los padres para que el crío hubiera nacido a horas o días astrológicamente más favorables. Las creencias supersticiosas eran una realidad para esa época, pero claro, los hospitales proliferan y los partos se generalizan en ellos, y entonces engañar al médico ya no es tan fácil. Un poco retorcido, ¿no? Un poco, pero las muestras tampoco eran enormes y basta con que algunas estuvieran trucadas para ya dar un poco de significancia estadística. Ahora, es cierto que esta es solo una de otras contribuciones. La distribución planetaria durante esas décadas también pudo haber contribuido, al igual que efectos psicológicos. Dentro de una clase, los niños nacidos a principios del año son mayores que el resto, mejor desarrollados en muchos sentidos, y esa pequeña ventaja les podría dar más seguridad para desempeñar deportes o tareas intelectuales. Mayor seguridad, mayor aprobación externa y mejor rendimiento. Efecto Pygmalion. Por eso los nacidos en un momento concreto del año salen buenos deportistas. Bueno, pero al final todo esto son justificaciones. Tal vez haya una influencia muy compleja, que varíe en el tiempo, a través de unas pautas que no entendemos. Eso o fue todo el resultado de una mala estadística, algo que pasa todo el rato. En este sentido, tampoco hay que buscarle maldad a los astrólogos. Hacer buenos estudios estadísticos en los que los sesgos no te pasen una mala pasada es muy complicado. Y muchos de los que hicieron estas investigaciones no tenían experiencia. Pensaban que habían detectado cosas que realmente no estaban ahí, hasta que venían estadistas curtidos y les hacían saltar la investigación por los aires. El propio Gaquelin se dio por vencido. Todo intento de producir evidencia de la validez de las leyes astrológicas ha sido en vano. Eso dijo el mayor representante de esta cruzada por encontrarle origen científico a la astrología. ¿Argumento de autoridad? ¿En serio? Ok, pero al margen de esto, y fíjate, aunque realmente hubiera una correlación decente entre la posición de Marte y los deportistas, esto no justifica la astrología. La astrología es un sistema de presunta predictibilidad mucho más amplia, que si naces bajo estas estrellas tenderás a ser de una manera específica, que serás risueño de corazón pero desafortunado en el trabajo. Esas son un montón de predicciones que deberían detectarse estadísticamente. Y lo único que estaría correlacionado sería que si naces con Marte en el sitio correcto, la probabilidad de que fueras un buen deportista sería algo mejor que la media. El resto de cosas, sin pruebas que las sostengan. Y lo mejor es que el propio Gaquelin buscó esas correlaciones y no las encontró. A los astrólogos les encanta llevar como bandera el efecto Marte de Gaquelin, pero ¿y el resto de investigaciones negativas? En cierto sentido, eso es hacer un poco de cherry picking. No puede ser todo lo que estás contando. Te lo estás inventando. Tiene que haber evidencia. Grandes científicos de la historia han hecho astrología. Bueno, los científicos son humanos. También son influenciables por la cultura de su época. O simplemente equivocarse. Además, no sabemos hasta qué punto realmente se lo creían y cobrarle al noble de turno por su carta astral era solo una manera de financiar sus investigaciones. Pero, ¿y los líderes políticos? ¿Y las millones de personas que creemos en los astros? ¿Estamos todos equivocados? Eso es lo que me llevo preguntando todo el rato. La pregunta de oro. ¿Cómo pueden estar todos equivocados? Estás muy... Todavía no vamos a Rewind Dolby. Nos falta falta un cachitito aquí de esta cosa. Curtidos y les hacían saltar la investigación por los aires.
Nos falta un cachitito aquí del... 2020 dejó tus ¿De planes este? en pausa. Ya estamos que como a un minuto de acabar. Jacqueline se dio por astro. Ah. Pruebas que la sociedad encontró. No científicos delegables por la cultura de su época. Ok. O simplemente equivocarse. Además, no sabemos hasta qué punto realmente se lo creían y cobrarle al noble de turno por su carta astral era solo una manera de financiar sus investigaciones. Pero, Ok. ¿y los líderes políticos? ¿Y las Ok, millones de aquí nos personas quedamos, que creo. creemos en los astros? ¿Estamos todos equivocados? Eso es lo que me llevo preguntando todo el rato. La pregunta de oro. ¿Cómo pueden estar todos equivocados? Estás muy cerca. No voy a quedarme con la duda. Lo siento mucho, tío, pero vamos a tener que responder esto por las malas. ¿Por las malas? Navideñamente, por las malas. Ah, hay otro video, desgraciado. Chale, me dejó aquí con el cliffhanger bien mamón. Like. Vale. Pues sí, esta fue la segunda parte, chavos, de esta reacción. Probablemente cuando salga la tercera parte la veamos aquí en directo también. Y pues sí, aquí la gente que estaba viendo esto en vivo, pues una disculpa, ahí se me bajó rápido la luz y pues ya no pude mantener nada de lo que estaba aquí con el stream. Pero pues sí, una disculpa. Una disculpa, hermanos, por eso. Pues sí, pasó. Pero bueno, aquí ya terminamos esta. Opiniones, pues creo que ya se las estuve diciendo más o menos ahí a lo largo del video. Y pues sí, en resumen, la astrología no se la crean, hermanos. Es bullshit.